acerca de los deseos. ¿Usted tiene deseos? ¿Sí? ¿No? ¿Vivimos sin deseos? Por ejemplo, yo deseo que usted hoy coma bien. ¿Sí? Si está en ayuno, que ayune bien. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Padre, hoy nos presentamos delante tuyo para escuchar la palabra. No sé cómo está en los corazones de mis hermanos. El mío, Señor, he venido disponiéndolo, papá, para poder recibir de ti la palabra. Quiero que en mi corazón haya cabida para tu palabra. Que tu palabra sea la que gobierne mi corazón. Y yo deseo lo mismo en los corazones de mis hermanos. Padre, que haya cabida en sus corazones. No obstante, sé que es posible que en alguno de ellos tu palabra no haya cabida. Yo te pido, Señor, ten misericordia hoy, Dios. Haz algo sobrenatural, esas cosas que solo tú puedes hacer, papá. Y penetra profundamente en el corazón de cada uno, en sus mentes. Da vida a los espíritus muertos. Y permite, Señor, que hoy reine la vida acá, Señor. Por favor, Dios. Tú diste los mandamientos para que se pusiera en evidencia que nosotros estábamos gobernados por la muerte, pero enviaste al Hijo para que por sus palabras se pusiera en evidencia que podíamos elegir vivir por la vida, ser gobernados por la vida, ser bendecidos por la vida. Padre, vuelvo e insisto, no sé cómo vengan preparados los corazones de mis hermanos, pero yo te pido que tú tengas misericordia hoy, que tu palabra penetre profundamente a cada mente, a cada corazón, y que tus palabras sean luz a través de mi boca, que tu Espíritu Santo hable a través de mis labios, Señor, para que haya vida y verdad solamente emanando, Señor, de mi boca. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Dios, y mantén, Señor, en salvación a los que ya te conocen, y salva, Señor, a los que no te conocen. Hoy te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este texto es el texto como de entrada, porque muchas son las veces que he escuchado que se le dice a una persona, yo deseo, ¿cierto? Como dice acá, que Dios conceda las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Y es un bonito anhelo que uno le desee a alguien que Dios conceda las peticiones de su corazón. Luego, quisiera hacer una pregunta y para que usted la interiorice de una manera constante a lo largo de la predicación. Es, ¿usted a hoy considera que en algún momento tuvo una petición en su corazón que hoy ya usted sabe que era una mala petición? ¿Sí? ¿Alguno? Por favor, levante la mano al que ya le ha pasado eso. ¿Sí? Gracias. ¿Qué hubiera ocurrido si Dios le hubiera concedido esa petición? Y quiero cambiar el nombre. ¿Qué hubiera ocurrido si Dios le hubiera concedido ese deseo? Y alguien llega y le dice, que Dios cumpla los deseos de tu corazón. Y ese corazón está en tinieblas. Y ese corazón está oscurecido. Y ese corazón está lleno de maldad. Es un corazón dado a los deseos de la carne. ¿Qué ocurriría con eso? Creo que eso nos ayuda de pronto a comenzar a reflexionar, ok, creo que no podemos ser como tan ligeros en este tipo de peticiones, ¿cierto? O también de deseos nuestros hacia los deseos de los demás, ¿verdad? Como que nos ayuda a pensar un poco, bueno, ¿qué es lo que quiere? Y este versículo dice, antes de esa parte dice, deleítate a sí mismo en el Señor. O sea, que mi deleite sea ¿quién? Dios. Que Dios sea mi deleite. ¿Usted se ha deleitado en alguna cosa? ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué se ha deleitado? ¿Ah? A mí me queda fácil porque yo me he deleitado en dos cosas así rápido que me vienen a la mente. Lo primero que se me vino a la mente fue mi esposa. Yo me he deleitado en mi esposa. Y lo segundo, me he deleitado, a mí me encanta comer. Entonces yo puedo tener la capacidad de tener los huevos, un platanito, un huevito con buena yema así, en arrocito,
¿cierto? Perdón si usted no ha desayunado, ¿no? Y poder ese plato tan sencillo, el arroz tiene cucayo, peguita, y que lo miren a uno y digan, me da, y uno, y usted por allá al fondo, usted se le acaba en el plato y al fondo escucha la olla raspando. ¿Alguien quiere? Sí. Eso, usted se deleita, usted... Ahora, fíjese que eso exacerba los deseos. Seguramente usted también ha tenido deseos, ¿cierto? Hay deseos que son buenos y hay deseos perversos, malos. Bueno, malos. Se vuelven perversos cuando usted sabe que son malos y los sigue deseando. Ahí usted se está pervirtiendo. Ahora, el texto de hoy tiene su corazón en la libertad. ¿En qué? La libertad. Pero la libertad está supeditada a los deseos. De modo que es muy importante primero entender dónde estamos, o mejor, qué estamos deseando. ¿Bien? Así que pregunte a su propia alma, ¿qué desea hoy en este momento a partir de la palabra? ¿Qué desea? ¿Qué desea? O sea, ¿usted por qué vino hoy? ¿Qué desea? ¿Qué quiere? Y en Juan capítulo número 8 vamos a encontrar una discusión o un diálogo entre Jesús y unos judíos. Y resulta que usted, por favor, si usted tiene donde apuntar, escriba, los deseos me definen. Lo que usted desea lo define a usted, ¿sí? Por ejemplo, a un chico de 11 o de décimo, bueno, a veces desde el kinder ya lo comienzan, en kinder me parece que es una cosa atroz, ¿no? Que le digan al niño en kinder, ¿y tú qué quieres ser cuando grande? Pues si lo dice como a manera de dinámica, bien, pero si lo quiere atormentar con ello, pues es un tormento, deje que sea niño, que juegue al médico, al doctor, al enfermero, al policía, a lo que quiera, que juegue, que experimente, porque en el juego va a experimentar cosas, ¿no? Pero ya cuando entra noveno, décimo, 11, lo comienzan a decir, ¿y usted qué quiere ser? Y el chico o la chica a veces desea ser algo, pero por la presión social contesta algo que a todos les gustaría. Voy a dar un ejemplo. Yo deseo ser músico. Y entonces los papás piensen algo que le permita vivir. Y la música me permite vivir. Y el papá de una vez se lo imagina al chico en el bus. Ran, 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 ran. Pero no, el papá sueña con que su hijo sea, no sé, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, un doctor. Y no solamente doctor, médico cirujano especializado, ¿cierto? Un estadista, un politólogo, antropólogo, cosas así que como que lo llaman y de entrada ya el salario es bueno. Ese es el deseo del papá. Pero el hijo por la presión social desea entonces lo que el papá desea. De modo que muere a sus deseos para poder a veces satisfacer a sus papás o porque cree que su papá quiere lo mejor para él. Así que confiando en su papá, muere a sus deseos para vivir como el papá desea. ¿Sí? Entonces comienzan a morir y es donde comienzan a entrar en carreras donde son muy buenos, porque usted puede ser bueno en lo que quiera, solo que le toca esforzarse, ¿sí? Y usted puede ser bueno en lo que quiera, pero hay algo que no ocurre, ¿qué? Deleite. ¿Qué no hay? Deleite. Ahora, la pregunta es, ¿usted se deleita en Dios? ¿Dios es su mayor deseo? No si es un deseo, sino si es su mayor deseo. Y con esto vamos a comenzar a indagar en la palabra. Juan capítulo número 8, versículo 31. Recuerde, los deseos nos determinan, o mejor, los deseos manifiestan quiénes somos. Lo que usted desea es lo que manifiesta quién es usted. ¿Bien? Juan capítulo 8, versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Texto súper conocido. Pero acá hay una cosa interesante que es necesario hacer notar. Estos judíos habían creído en Jesús. ¿Habían qué?
creído en Jesús, estaban confiando ahora en Jesús. Es decir, en ellos hay una intención de seguir tras Jesús. Ellos vienen desde el capítulo 6 con Jesús. Ellos vienen allí con Él y están caminando. Ya algunos lo han abandonado, pero otros han regresado de nuevo. Y hay unos judíos que creyeron en Él. Sin embargo, Jesús, que siempre dará la palabra para que apunte al corazón, dice lo siguiente. Sí, y ese sí, fíjese que no tiene tilde, de modo que es un sí condicional. Es decir, si ustedes hacen esto, van a obtener lo otro. Lea conmigo, por favor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Ahora, ¿qué significa permanecer? Ese permanecer significa en principio quedarse. ¿Qué significa en principio? Y usted puede quedarse con la palabra, pero ese permanecer involucra ahora que usted observe la palabra, viva la palabra, al punto que usted con esa palabra tenga ¿qué? Intimidad. Es decir, que esa palabra no solamente se sabe, sino que se está comenzando a vivir, está comenzando a generar algo en mi corazón. Y voy a colocar un ejemplo, y es, hubo alguien que en algún momento yo me estaba molestando mucho, cada vez que le veía yo, me estaba comenzando a estorbar en el corazón esa persona. Entonces la palabra del Señor me comenzó a brotar. Y la palabra de mi Padre dice que si yo tengo alguna ofensa o algún asunto pendiente con mi hermano, él no me va a recibir la ofrenda. Y claro, nosotros normalmente por nuestro contexto latinoamericano reducimos la ofrenda al diezmo y la ofrenda que traemos. Pero ofrenda también es cuando yo me levanto de mañana a orar. Yo soy una ofrenda encendida delante de Él. Primera carta a los Corintios, capítulo número 12. Somos sacrificio vivo para Él, de modo que yo soy la ofrenda. Si yo no estoy bien con mi hermano, esa ofrenda no va a ser agradable a Dios, porque no puedo presentarme ante Dios ignorando lo que está pasando con mi hermano. Y comenzó a brotar toda esta palabra y yo, Señor, ayúdame, ayúdame, y comencé a orar, fue por él. Señor, ayúdalo a que cambie, Señor, ayúdalo a que... Pero en medio de esa oración comencé a entender que tenía que orar por mí. Y sí, yo seguí orando por él. Pero dije, Señor, ayúdame a vaciar mi corazón, que eso no domine mi corazón. De modo que comencé a morir a mi deseo para que el deseo del Padre, ¿qué? Gobernara mi corazón. Eso es permanecer en la palabra. De modo que esa palabra que sabía ya pasó de saberse a ¿qué? A vivirla. Esa palabra comenzó a ser viva en mí. Esa palabra comenzó a manifestarse en mí. Y la gloria de Dios comenzó a manifestarse en mí el día que vi a esa persona y ya no me estorbó en el corazón. Allí la palabra fue contundente, me hirió y me sanó a la vez. Porque sobrepuse el deseo de mi Padre, ¿a cuál deseo? De modo que el deseo de mi Padre me comienza a identificar quién soy. ¿Quién soy yo? El Hijo del Dios soberano, de ese Dios que está por encima de las faltas. Y me comenzó a caracterizar como aquel hijo que sigue su mandato que dice, pasen por alto las faltas. Él está viviendo en mí y es real, porque estoy sobreponiendo su deseo a mi deseo. Y resulta que estos chicos están acá, Jesús les dice, permanezcan, es decir, esta palabra que ustedes están escuchando, que esa palabra les revuelva todo lo que hay dentro de ustedes para que puedan ser limpios y permanezcan ustedes la vida. Ahora pregunto, ¿necesitamos ser limpios por la palabra? Claro que sí. Quiere decir que nuestros deseos necesitan ser transformados. No todos, pero sí los malos. Sí los que se oponen a la voluntad de Dios. Sí los que se oponen a la voluntad de Dios. Y entonces dice ahora, si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes ¿qué? ¿Cuál es el primer mandato que encontramos hoy? Permanecer ¿en qué? En su palabra, pero ya entendimos qué es, ¿no? Por eso es necesario meditar en la palabra de día y de noche. Mis amados hermanos, condiscípulos, consiervos, les quiero dar un consejo. Tómese de la Biblia en serio. Escúcheme, tómese la Biblia en serio. ¿Qué significa? Tome un texto todos los días, léalo y medite en él al levantarse,
al acostarse, al sentarse a comer, al saludar. Medite en ese texto. Ese es el mandato de la palabra, meditar en la palabra. Es decir, usted coge una palabra y la medita, se confronta con ella, le pregunta a Dios: Señor, yo quiero entender más tu palabra. Pero no caiga en el error que está cayendo la mayoría de la iglesia, y hablo a nivel mundial. Recibimos la palabra directamente de su boca, pero todo el día nos la pasamos viendo que la predicación de sutanito, que la predicación de fulanito, que la predicación de no sé qué. A la final, ¿qué queda? Un salpicón, la cosa más terrible. Amados, usted se está desfigurando espiritualmente. Medite con la palabra de día y de noche y haga que un texto se le quede sellado en el corazón, de modo que nunca se le olvide. Pero deje de estar brincando. Tómese la palabra en serio, no se trata de la abundancia. Mire, si se tratara de la abundancia, Jesús hubiese caminado y hubiera dicho: no, yo ya llevo 2 años predicando, te has perdido 2 años de predica, así que deja que después ellos te cuenten, sí, nos vemos en 1 año que ya me muero. No, él al que iba llegando le daba palabra, y esa sola palabra, ¿qué dicen nuestros hermanos? Una sola palabra. Una sola palabra. Así que mediten esa palabra, no es la multitud. ¿De qué sirve la abundancia de palabras si no me tomo la palabra en serio? Y él está diciendo: permanezcan en mis palabras. Luego dice ahora: al permanecer en mi palabra, serán, escuche, serán, identidad, serán, ¿qué? Verdaderamente mis discípulos, es decir, los que me siguen. De modo que seguir a Jesús no es solamente escuchar sus palabras, sino permanecer en sus palabras y meditarlas, porque cuando esa palabra comienza a revolcar todo mi interior, significa que yo estoy siguiéndolo. ¿Cómo lo sigo? Decidiendo que su deseo me gobierne y no mis deseos me gobiernen a mí. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien. Versículo número 32. ¿Qué ocurre cuando yo permanezco en su palabra? Ya nos dijo una cosa: seremos ¿qué? Versículo 31, seremos discípulos. Versículo 32, y conoceremos la verdad. Si yo permanezco en la palabra, voy a conocer la verdad. Por eso le pido que por favor se tome en serio la escritura. No es la abundancia, no es la abundancia. Medite en la palabra, por favor. Cómala, medítela, saboréela. Deleítate a sí mismo en el Señor. Pero no. Y esa persona que comienza a deleitarse comenzará a ser libre. ¿Por qué? Porque dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nos hace libres. Es decir, que ahora no solamente soy su discípulo, sino que ahora soy libre. Eso está determinando mi identidad. Versículo número 33. Ahora, perdón, la verdad es Jesús. La palabra es Jesús. De modo que Él está diciendo que permanezcamos en Él y Él, escuche, y solo Él nos podrá hacer, ¿qué nos podrá hacer? Él y solo Él. ¿Quién nos hace libres? Él y solo Él. Y hoy en día sí que, mire, un consejo ahí añadido, hoy en día sí que es más fácil que usted sea engañado. Porque hoy en día el algoritmo del internet, si a usted le gustan las prédicas donde le hablen de platica, pues le va a estar lanzando solo palabras de platica. Y ese será su Dios, aunque le digan Jesús, Jesús. Porque no desconozco que incluso acá en la congregación hay quienes vienen a buscar a un Jesús de plata. Y ese no es el Jesús real. Necesitamos buscar al Jesús que es la verdad, y solo hay uno. De modo que también es peligroso. Es peligroso. En cambio, este libro no lo puede manejar el algoritmo. Este no. Este lo maneja usted. Pero Dios le da la inspiración a través del Espíritu. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Sabe quién más determina quién es usted? Su papá.
Su papá determina quién es usted. Sonoso como un pensamiento intrusivo en medio de la predicación, ¿cierto? ¿Cómo así? ¿Ahora metió al papá? ¿Esto qué fue? Tranquilos. Versículo número 33. Y respondieron, linaje de Abraham, ¿qué le están diciendo? Linaje de Abraham, es decir, hijos somos, ¿cierto? De Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Ellos qué dicen que son? Libres. Si ellos dicen que no son esclavos, ¿qué están diciendo ellos? ¿Que son qué? Libres. ¿Y sabe? Mire lo que contesta ellos a Jesús. ¿Cómo dice usted que seremos libres? O sea, usted nos está vendiendo algo que ya somos. Usted nos está diciendo que somos libres cuando ya somos libres. Versículo número 34. Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿A qué se refiere esta parte de aquel que hace pecado? Se puede traducir como aquel que vive en el pecado, es decir, lo practica. Vive por él, lo practica, es esclavo del pecado. Es decir, que ¿quién es su Señor? Si dice que soy esclavo del pecado, ¿quién es mi Señor? ¿El pecado? Si dice que soy esclavo del pecado, ¿quién es mi Señor? Por lo tanto, todos mis deseos, ¿cómo son? Pecado. De continuo, el corazón del hombre va hacia el pecado. Pero ya nos dio, si estamos atentos, ya nos dio la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para ser libre de la esclavitud del pecado? ¿Permanecer en qué? En sus palabras. No es que las escuche, sino que permanezca en intimidad con sus palabras. Yo fui libre de esa ira y no se desarrolló odio, pero tal vez se hubiera desarrollado contra mi hermano cuando me enfrenté a la palabra de mi padre. Y esa palabra me limpió, por lo tanto yo permanecí en su palabra. Esa palabra es la que transforma mi corazón. Esa palabra es la que me da una nueva identidad. No soy hijo, no soy siervo del pecado. Soy libre por el Hijo. Ahora, ¿ellos qué están diciendo? Nosotros no somos esclavos, compadre. Y Jesús les dice, sí son esclavos porque ustedes hacen pecado. ¿Cuál es el pecado de ellos? Sigamos leyendo. Versículo 35, Jesús les dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Y esta cosa me impresiona. Porque aunque usted esté acá, y tal vez usted y yo estemos diciendo, Jesús, durante décadas, puede que seamos esclavos del pecado. Y aunque estemos sirviéndole al Señor, puede que seamos esclavos del pecado. Y lo que está diciendo acá es que el esclavo se queda para siempre en la casa. No. La Escritura dice que Jesús volverá. Y Él volverá por su iglesia. ¿Y con quiénes se quedará? Con los hijos. ¿Y a los siervos qué hará? A los esclavos. Ellos no se quedan para siempre. De modo que aunque nosotros digamos, Señor, Señor, si quien me gobierna es el pecado, yo no quedaré para siempre con él. De modo que es urgente que nosotros seamos libres por el Hijo. Es urgente que seamos libres ¿por quién? Y una vez libres, es urgente que usted y yo, día a día, ¿qué? Permanezcamos en sus palabras. ¿Necesitamos su palabra todos los días? ¿Necesitamos meditar en su palabra todos los días? Y en todo momento. Y en todo momento. Y en todo momento. Porque sólo así seremos libres, mis amados. Y entonces, dice Jesús en el versículo 36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. Si el Hijo os libertare. ¿Quién es el único que nos puede libertar? El Hijo. No necesitamos otras palabras. Y nosotros a veces nos sentimos conformes porque, miren, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué va a la iglesia cristiana? Y en primera instancia eso está mal dicho, porque usted no va a la iglesia cristiana. O bueno, puede que usted vaya. Por ejemplo, Milton es iglesia. Entonces yo voy a la iglesia, pero el tema es que no soy. Y necesito ser. Y solo se es iglesia cuando he sido libre por el Hijo y permanezco en el Hijo.
Así que nosotros no vamos a la iglesia, nos congregamos la iglesia. Tú eres iglesia, tú eres hijo de Dios si permaneces y te ha dado libertad el Hijo. Y dice ahora el versículo 37. Sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. ¿Sabe? Yo me quedé pensando en esto, bueno, ¿cómo mataríamos nosotros a Jesús hoy en día? Y matamos la palabra de Jesús, y Jesús es la palabra, con esos deseos que comienzan a superar la palabra de Dios en mi corazón. Entonces, dice la Escritura, ¿cómo era que estamos cantando ahorita? Y llevaremos su gloria. Llevar su gloria, entonces uno como que le suena eso como extraño, ¿cierto? ¿Cómo uno lleva la gloria? ¿No? ¿Cómo lleva uno la gloria? Entonces le pregunto a los hombres, ¿qué es gloria? ¿Qué es gloria, mis queridos varones? Iván, toca reforzar. Es la manifestación. La gloria de Dios es su manifestación. De manera que cuando dice que llevaremos su gloria, estamos manifestándolo donde vamos. Vean a Dios, vean a Dios, vean a Dios, vean a Dios, todos para Él. Él es, Él es, Él es, Él es. Entonces, y llevaremos su gloria. Pero resulta que yo voy a una casa de lenocinio y allá entro y comienzo a hablar con las prostitutas. Y yo les digo, no, Cristo te puede hacer libre. Y resulta que no pasa. Pero ellas están escuchando ¿qué? La palabra. Pero no son libres. O personas como Antonio o como Iván, que van también a estas casas donde hay gente que se está rehabilitando de estar en condición de calle o están en condición de drogadicción o de cualquier adicción. Y entonces ellos están escuchando la palabra, se saben la palabra. Haga la prueba cuando se le acerque un habitante de calle, usted ayúdele y dele palabra y dígale, ¿usted hace cuánto conoce de Jesús? Éntrele de una, se va a sorprender. Y entonces usted les da, y uno dice, pero no pasa. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? Si están escuchando la palabra, se la saben, ¿por qué no pasa? Ahora, puse ejemplos, ¿cierto? Pero voy a poner ejemplos acá. ¿Por qué será que una familia viene, escucha la palabra, la lleva escuchando décadas, y no pasa algo? ¿Por qué? Entonces dicen, eso es allá, más bien cambiemos de iglesia, cambian de congregación y no pasa. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no hay libertad si Él prometió que si permanecemos en Él habría libertad? ¿Por qué? ¿Por qué no pasa? Por los deseos. ¿Por qué no pasa? O a veces porque estamos entretenidos en otras cosas. Ellos estaban entretenidos en que eran los hijos de Abraham. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham y con eso les bastaba. Y Jesús les dijo, eso que ustedes saben, que son hijos de Abraham, los está cegando para ver que ustedes me necesitan a mí. Y eso que en el capítulo 5 ya se los había dicho, ustedes escudriñan en la Escritura porque buscan la vida eterna. Y no quieren entender que la Escritura me está señalando a mí que les doy la vida eterna. Pero siguen buscando en la Escritura, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahorita tengo una mujer que hace 2 años decía, Jesús es mi Salvador. Y el año pasado me dijo, no, me estoy convirtiendo al judaísmo. Mi pregunta fue puntual, le dije, entonces Jesús no es el Mesías. Y ahí frenó inmediatamente y me dijo, Paz, no me hagas esa pregunta. Le dije, ya te la hice. ¿Jesús entonces no es el Mesías? Porque si no es el Mesías, morirás en tu pecado. Dijo, no, no me hagas esa pregunta. Te la hago porque es de vital importancia. Y sé que esto implica que nunca más me hables, que te sientas incómoda. Pero yo les pregunto ahora a ustedes, ¿Jesús es su Mesías? Yo sé que es el del Padre. Yo sé que es el mío. Yo ya tomé una decisión. Hace 25 años, 26 años tomé la decisión de seguirlo porque Él es mi Salvador. ¿Usted ya lo reconoce como su Salvador? Porque si lo reconoce como su Salvador, no lo reconoció ese día.
Todos los días necesito que Él esté conmigo, si no me pierdo. Todos los días permaneciendo en Él, porque solo en Él estoy firme, estoy seguro. Apartados de Él, nada podéis hacer. Él es mi salvación. Él es el que me guía. Y ellos estaban, no, somos hijos de Abraham. No, soy cristiano. No, pertenezco a tal denominación. Me acuerdo una vez que le dije a Milet, no importa de dónde vengan, hay que ayudarlos porque no sabemos si vienen conociendo a Cristo o no. ¿Te acuerdas? No importa de dónde vengan. No, él dijo que venía ya de estar súper preparado. No, no importa de dónde vengan. El mismísimo Gamaliel los pudo haber preparado y no conocer a Jesús. El mismísimo Jesús pudo haberles estado hablando al oído y no reconocerlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no pasa algo? ¿Por qué? ¿Por qué no sucede en otros? Procuráis matarme. Yo sé que es incómodo que usted tenga el sueño de prosperar y abundar más que Bill Gates. Yo sé que eso es incómodo que a usted le digan, no, ese no es el sueño de Dios. Sí que sea más rico que Él, pero no como usted lo desea, como usted lo desea, sino que Él desea que usted prospere en todo. Él tiene un buen deseo. Y dice ahora el versículo 37 terminando, termino aquí, él dice, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿No haya qué? Cabida. Miren, acá hay un pocillo, y este pocillo tiene un espacio. Él se está desocupando. Y solo así puede hallar cabida a algo diferente. Pero si él no estuviera desocupado, no podría hallar cabida nada más. Nada más podría hallar cabida. Porque si está lleno, no va a poder ser lleno, no va a poder recibir. Así que usted y yo necesitamos disponer el corazón, tranquila. Necesitamos disponer el corazón para que haya cabida y que haya cabida y haya cabida. Pero si se llena, su palabra ya no va a entrar y la palabra va a llegar a otro lugar. Usted necesita hallar cabida, o sea, la palabra necesita hallar un espacio en usted. Ay, Dios, esas ocurrencias. Entonces, ahora pregunto, ¿en su corazón hay lugar para la palabra de Dios? No me conteste a mí, esa pregunta es necesaria que usted se la conteste a Dios. Dios hoy le pregunta, ¿hay lugar para mi palabra en tu corazón? ¿Hay lugar en su corazón para la palabra de Dios? Y no para que la palabra entre a su corazón diciéndole a todos sus pensamientos, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, Jesús. Hola, ¿cómo van? Y todos, ay, bienvenido Jesús, sigue a la sala. No. Necesitamos que haya un lugar allí de la palabra para que todos los deseos que están allí, llegó Jesús, se rindan y le den el trono a Él, en nuestro corazón, a su palabra. Vuelvo y pregunto, ¿la palabra de Dios haya cabida en su corazón? Es decir, que todos esos deseos que dicen, no, terrible perdonar a mi enemigo, ese usted tiene que cogerlo y mar de aquí, fuera. No lo necesito ese pensamiento. Pero es difícil. Sí, déjese gobernar por la palabra de Dios. Y va a comenzar a suceder cosas. Porque no se trata de su fuerza, se trata de que la palabra lo comience a gobernar. Hay una amiga que hace un año más o menos tomó una decisión. Dijo, me quiero ir a vivir con un hombre. Y juntamente con mi esposa le advertimos que no lo hiciera, porque no es el orden para alguien que vive en Cristo Jesús. Sin embargo, asumió la decisión y lo hicieron así. Y la cosa no salió bien. No estoy diciendo que todos los que estén en esa condición les va a ir mal. No. Pero sí les estoy diciendo que hay un camino para hacer las cosas. Y entonces
¿Cuál es el camino? Si se pregunta, pues que usted haga público que se va a ir con ella o con él, para que después en secreto no lo voten, sino que todos digan, hey, usted se comprometió en público. Cierro el paréntesis pastoral. Bueno, entonces necesitamos ahora que la palabra halle cabida. Esta mujer no le dio cabida al consejo de Dios. Como no le dio cabida al consejo de Dios, ¿cuál deseo siguió? Su propio deseo, el deseo de su corazón. Que Dios cumpla los deseos de tu corazón. Hace 8 días vimos que la escritura decía que hubo unos que fueron tan obstinados en sus propios deseos que Dios, ¿qué hizo? Los entregó a sus deseos, que eran perversos. Pero hoy estamos viendo es, hey, ¿cómo hacemos para que mis deseos vayan cambiando? Entonces dice, lo primero, entonces ahora otra cosa que nos está diciendo es que en mi corazón debe haber una disposición para que haya la cabida para él. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Él está hablando del Padre Celestial, ¿no? Y dice, y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Esto me encanta porque tiene un contraste. Mire que a primera vista usted no se da cuenta, pero vamos a examinarlo. Mire lo que Jesús hace. Jesús dice, yo hablo, ¿qué? Lo que he visto cerca del Padre. Es decir, que ¿quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho primero? El Padre. ¿Quién es el primero que ha dado libertad? El Padre. Por lo tanto, como el Hijo vio que el Padre daba libertad, ¿qué hace el Hijo? Da libertad. Pero fíjese ahora lo que ocurre a estos judíos. Y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. ¿Entienden la diferencia? Jesús ha visto hacer al Padre. En cambio, estos piscos no lo han visto hacer, pero el loco es un experto en echar carreta. ¿Ve la diferencia? El diablo echa carreta porque él no hace el bien. La escritura dice que él se va a vestir de ángel para engañarnos, de luz, y va a echar carreta. Pero el reino de los cielos no consiste en palabrería, sino en poder. Así que Cristo no se dedicó solamente a hablar la palabra, sino que Él la vivía. De modo que Jesús era una palabra viviente. Él no era solamente, Él es y siempre lo será haciendo. Y si Jesús dice, ahora yo estoy en ustedes, nosotros debemos ser la misma palabra caminando aquí en esta tierra. De modo que, y llevaremos su gloria. ¿A quién van a conocer a donde vayamos? A Jesús. No solo por palabras, sino porque vivo esa palabra. Y entonces eso significa que yo ya soy libre del pecado. Porque yo ya no me acerco a Dios pensando solo en el pecado. ¿Cómo es cuando uno es esclavo del pecado? Uno se acerca a Dios pensando solo en el pecado. Señor, mira, yo sé que soy indigno, yo soy que raca, y yo hice esto y sí, me dio mal genio, por favor, ten misericordia de mí. De modo que su vida entera está pensando en el pecado. Pero cuando yo soy libre del pecado, ahora yo todo el tiempo estoy meditando en sus palabras. Señor, tu palabra me llena. Señor, tu palabra me vivifica. Tu palabra me dice que haga esto. Y claro, resbalamos. Pero mire que pues no es la ocasión de hoy de enseñar ello. Pero la escritura dice en primera carta de Pedro, de tarea leerlo en la casa, y en la segunda carta de Pedro también dice, y su sangre nos limpia. No dice nos limpió, nos limpia. De modo que su sangre nos limpia ¿cuándo? Todo el tiempo. Ay, me resbalé. Él me limpia. Él me limpia. ¿Por qué? Porque permanezco en Él. En cambio, apartado de Él, soy esclavo del pecado. El pecado es el que me domina. No hay limpieza, hay cada vez más corrupción, más suciedad. Pero cuando permanezco en sus palabras, ahora soy, dice, y seréis. Yo transformo su interior, yo transformo su mente. Ustedes son mis discípulos, aprenden de mí, me ven a mí y harán como me han visto a mí. Así que cambia todo el interior. De modo que hasta aquí que hemos hablado, ¿usted quiere matar a Jesús? ¿Quiere matar su palabra? ¿O la palabra del Señor tiene cabida en usted? ¿Tiene cabida en usted?
Yo también quiero decir amén a ello, pero dígaselo todos los días: Padre, quiero permanecer en tu palabra, que tu palabra me llene. Vuelvo y le repito ese consejo: no escuche tantas prédicas, lea la palabra y medite en ella. Por favor, por favor, por favor, por favor, se lo pido por amor a su espíritu. Medite en la palabra. Yo sé que a veces decimos: ay, pero es que no entiendo. Pues claro, es como cuando usted comienza a conducir un carro por primera vez. Usted el primer síntoma, ¿cuál es? Negación. Entonces, ¿qué? Tome la llave. No, hágale usted. Ya usted después da un pasito más. Bueno, está bien, lo enciende. Y bueno, en los carros nuevos no es tan estruendosa la vaina, pero en los carros antiguos era horrible cuando el carro ya estaba prendido y seguían dándole arranque. Y oiga, suéltelo que lo va a dañar, ¿no? Y uno sí, ya, ¿no? Pero ya después usted aprende a encenderlo. Usted, uy, gracias, Señor. Ahora arránquelo. Y usted comienza a tener todos esos sufrimientos y el que le está enseñando es: no le suelte el clutch tan rápido. ¿Sí? No, ya no podemos porque nos demandan, ya no. A tú que es con taser. Entonces, bueno. Entonces ya después lo arranca suave. Listo, muy bien. Métale segunda. No. Porque en segunda va a 10, pero uno ve todo velocísimo. Pasa un señor caminando. Está aprendiendo. Pero usted siente que todo el mundo va veloz. Lo mismo ocurre con la palabra. Como no hemos aprendido a meditar en un texto, en uno, entonces que nos digan que nos quedemos en uno, eso nos suena aterrador. No, pero es que yo quiero aprender. Y hemos aprendido es a ir a un mediador, a un predicador. Aprendamos a tener comunión con la palabra y a poder aprender a orar con la palabra, a poder hablar con la palabra, a pensar con la palabra. Un texto al día significa 365 textos al año. Por favor. Y no importa si en el año ahora meditan el mismo. Si usted entiende una palabra de mi Señor Jesús, una palabra será suficiente para que usted sea sanado. Y una vez la entienda, siga con la otra, pero medite en ella, por favor. ¿Cuál es su deseo? ¿Conocer a Dios o saber de Dios? Porque el diablo sabe harto de Dios. El diablo lo va a buscar a usted engañar, lo va a tentar con la palabra. El diablo lo va a tentar con la palabra. Eso suena raro, ¿cómo así? Pero la palabra es santa, sí, pero la va a utilizar para blasfemar y hacerlo caer a usted. Le decían los profetas al profeta que Dios había elegido: ¿y por dónde se fue el Espíritu de Dios? Y él decía: tranquilo, gordito, que al final de los tiempos sabremos quién es quién. Cuando usted tiene la palabra de Dios, usted comienza a determinar quién es usted. Yo soy el discípulo del Señor, yo soy libre, yo vivo por la verdad, soy el Hijo de Dios. Y con esto concluimos, versículo número 39. Respondieron y le dijeron, escuchen, Jesús acabó de hablar en el versículo 38, Laura. En el versículo 38, Dios acabó de hablar de dos paternidades. Una es Dios y la otra, Jesús no lo ha dicho quién es, pero habló de otra paternidad. Dice: yo he visto actuar a mi Padre. Ustedes han oído hablar a su Padre. Está separando familias. Ustedes son de esa familia, yo soy de esta familia. Yo soy de la familia de los libres, ustedes son de la familia de los esclavos que se creen libres. Y entonces, dice el versículo 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. ¿Quién es su papá? ¿Quién le da identidad a ellos? Abraham. Entonces ellos se esconden en Abraham. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ahora pregunta, ¿cuál fue la obra de Abraham? Versículo 40. Pero ahora procuran matarme. Segunda vez que les dice: procuran matarme a mí, un hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Habló la palabra que había oído de Dios. Y la habló tanto que Dios mismo da testimonio en la Escritura que Dios dice: y yo sé que Abraham, que es mi amigo, le enseñará mi palabra a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y a los siguientes se los enseñará.
A ellos les va a enseñar la palabra. Así que Abraham se volvió su amigo, porque Abraham creyó a la palabra del Señor y la guardó y permaneció en esa palabra. Aunque vivió como extranjero, la única propiedad que tuvo fija fue el sepulcro donde fue sepultada su esposa legítima y él mismo. Digo su esposa legítima porque después de Sara él se casó con otras mujeres, pero solamente Sara fue sepultada ahí y él fue sepultado ahí. Fue la única propiedad que tuvo, el resto se la pasó como un nómada por todo lado, sin tener dónde reposar su cabeza. Pero Dios le prometió que él reposaría su cabeza en el reino de los cielos. Y esa promesa se cumple en Abraham, porque Abraham, ¿qué hizo? Permaneció. Y sabía que quien lo hacía rico era el mismo Dios. Tanto así que cuando hombres le ofrecieron riquezas, dijo, no, porque usted después va a decir que usted me enriqueció a mí, y a mí quien me enriquece es Dios. ¿Dónde estaba su deseo? En Dios. Y entonces ellos dicen, no, Abraham es nuestro padre. Jesús les dice, Abraham no es su papá, o si no ustedes harían lo que él hizo. Versículo 41. Ustedes hacen las obras, es que ya estoy traduciendo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ya no les vieron que Abraham no les sirvió, entonces ahora ¿a quién acudieron? A Dios, porque Dios los escogió como pueblo. Pero Jesús les dice, no es suficiente, compadres, porque ustedes hacen los deseos de su padre y su padre no es Dios. Versículo número 41. Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si su padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Escuchen esto. Jesús está diciendo, yo salí del Padre. Es decir, que Jesús está diciendo, yo soy el mismo Padre. Yo salí de Él y yo estoy aquí con ustedes. Y la frase final que dice, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, significa que Él está reconociendo que Él no actúa por sus propios deseos, sino por los deseos ¿de quién? Del Padre. De modo que Él está actuando como un hijo, un enviado, un apóstol, un mensajero. Y en las palabras que estamos viendo aquí, Él ya no vive por sus deseos, sino por los deseos ¿de quién? De su Padre. No vine de mí mismo, estoy hablando la palabra de mi Padre. Esa palabra es la que les va a hacer libres. Pero ellos se empecinaron en guardar eso. No es porque no hayan escuchado, es porque su corazón no estaba dispuesto, porque tenían otros deseos. ¿Tenían otros deseos? Sí, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? O sea, ¿por qué no entienden mis palabras? Jesús está preguntándole de forma retórica. ¿Por qué no entienden lo que les estoy comunicando? ¿Por qué no entienden lo que les digo? Y Jesús mismo contesta, porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Qué no pueden hacer? Escuchar la palabra. Y quiero usted que sepa que aquí entender significa tener un conocimiento progresivo, es decir, no es de un solo momento, yo voy conociéndolo. Por ejemplo, mi esposa me va entendiendo a medida que vamos caminando. Cuando digo caminando no me refiero a un momento determinado, sino la vida que llevamos de esposos, de pareja, y ya pronto vamos a cumplir 30 años de pareja. Entonces, ella ha llevado caminando conmigo 30 años. Quiere decir que ella me ha venido entendiendo. Hemos venido teniendo ¿qué? Comunión, para que su mente y mi mente comiencen a volverse en una sola. Eso no se hace así. Dios los bendiga, ahora son la familia Caballero Rodríguez. Y ¡pum! Ya son uno. No, sí son uno, pero eso comienza a ser un camino, ¿o no? Lo mismo pasa con el Padre. En la medida que yo comienzo a entender sus palabras, es porque hay una cabida en mi corazón para ellas. Y luego tiene la palabra escuchar. Este escuchar no es solamente oído. ¿Amén? ¿Amén? ¿Amén a qué? Si ve, oyeron, pero no escucharon como dice acá. ¿Qué es escuchar? Es una palabra que requiere de una vez acción, pero si no hay mandato no puede haber acción.
Así que necesitamos ello. Y termina aquí diciendo el versículo 44 cuando ya les quita las máscaras. ¿Les quita qué? Y les muestra cuál es su verdadero deseo. Versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo. Ya lo nombró. ¿Cuál es su papá? Y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Qué querían ellos? ¿Hacer los deseos de quién? O sea que en su corazón habían era lugar para cuáles deseos, para los de Dios o para los del diablo. Es por eso no pasan las cosas, mis amados. Porque en nuestro corazón el deseo, y quiero decirle, deseo significa que algo está sobre el juicio. ¿Sí? Algo está sobre el juicio. Entonces voy a poner un ejemplo. ¿Usted ha tenido la sensación de que el sentido alto de responsabilidad de levantarse temprano? ¿Y ha sentido un deseo profundo de no hacerlo? ¿Cierto? Deseo significa algo que se sobrepone a un juicio o a algo ya determinado. Entonces, por eso cuando uno le pregunta a las personas, no es conveniente que usted haya acabado de predicar el evangelio y le diga a la persona, entonces, ¿qué? ¿Desea seguir a Jesús o no? Y la persona dice, sí. Pero, o mejor, ¿quiere o no quiere? Sí, claro que quiero. Pero ese no es su deseo. ¿Entiende qué es un deseo? O sea, el deseo lo jala. El deseo lo lleva porque se sobrepone a todo. Es algo profundo. De modo que desear no es simplemente, ay, yo desearía tener un yate. No, eso no es un deseo. Un deseo es algo real, es algo por lo cual usted está dispuesto a dar la vida, a menos que usted esté dispuesto a dar la vida por un yate. Ok, bien, respetable. Pero deseo es eso que comienza a sobreponerse a todo lo que usted ha determinado. Usted determinó levantarse temprano, pero tuvo un deseo más fuerte y no lo levantó, no lo logró. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el deseo de ellos? ¿Quieren escuchar a Jesús? Escuche la pregunta. ¿Ellos quieren escuchar a Jesús? Sí, están escuchándolo. Han creído en Él. Pero ¿cuál es su deseo? El del diablo. Ese es el que lo domina. Por lo tanto, ese deseo es un bloqueo para que la palabra entre. No va a entrar porque ya tienen un deseo allí. Ese deseo los está cubriendo. Ese deseo los está ocultando y los está dominando, por lo tanto van a morir en el pecado. Y dice el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Estoy leyendo de corrido porque ya Jesús está concluyendo. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Amados, yo sé que ustedes saben que Jesús dice la verdad, pero Él también nos puede trasladar hoy la pregunta, entonces, ¿por qué no me creen? Si saben que yo digo la verdad, ¿por qué no me creen? Y Él contesta, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esta palabra es contundente, porque Jesús se la pasó diciendo, o son mis hijos, o son los hijos del diablo. O son de Dios, o no son de Dios. Y todo está en que hagamos en nuestro corazón un lugar para sus palabras y permanezcamos en ellas. A los que vinieron por primera vez, gracias por haber venido por primera vez. A los que vienen por segunda, tercera, cuarta, quinta, 500ª vez, gracias. Pero la pregunta es, ¿hay un lugar en su corazón para la palabra de Dios? El que es de Dios escucha sus palabras. Por eso esta predicación se llama sencillamente deseos. ¿Qué desea usted en su corazón? Yo sé que ha escuchado la palabra de Dios, pero ¿qué desea? ¿Qué lo gobierna? ¿A qué le entrega el señorío?
Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.